Qué bueno verse. Es presentado por Acer YPF Alimentos. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte. ¡Qué bueno verse! Por radiozeta.cl. Hola, ¿qué tal? Zatulios, bienvenidos a un nuevo capítulo de Qué bueno verse, porque en la vida nada mejor que verse. Y hoy me vuelvo a ver con New Boy, niño bueno, ahí en las perillas, el amigo estrella, y un invitado muy especial, así que tenemos un tremendo programa, una tremenda conversación. Un espacio básicamente para conocernos, para conversar, para dilucidar y para ver si podemos cambiar un poquito el mundo, ¿no? Es una pega larga, pero lo vamos a intentar. Así que, y junto a Acer y PF Alimentos, no se olviden, PF Alimentos nos viene, ya estamos en pleno invierno, bajo el techito, viendo la lluvia caer, la lluvia caerá y caerá y caerá, disfrutar una parrilla familiar, cuidarse, chiquillos, asado, completado, lo que quieras, involucrarse con PF, juntos, cuidémonos. Y también está con nosotros Acer Switch Notebook ultra liviano, que puedes usarlo donde quieras que vayas sin necesidad de estar conectado a cables que te limiten, gracias a su batería de larga duración, 14 horas. Es tan liviano y portátil que no sentirás que lo llevas contigo. Acer también está con nosotros, acompañándonos, y también, por supuesto, está con nosotros nuestro invitado especial el día de hoy, Jaime Parada. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le da, don Pato? ¿Todo bien? ¿Cómo le da, New Boy? Ahí está New Boy, bien, compañero, que un gusto tenerte acá, Jaime. Para mí es un placer, Pato. Hace muy poquito en Hagamos un Piloto y me quedaron muchas cosas ahí en el tintero, ganas de conversar y... Sí, lo pasamos bien. Me pareció un programa muy divertido, Pato. Y lo que te dije ese día, que costaba mucho, yo soy un poco crítico con el humor, entonces que costaba mucho encontrar un humor como inteligente. Y ese programa tenía ese componente de inteligencia que a veces escasea, lo digo en buena. Maravilloso, qué bonito. Qué bonito hablar de humor, qué bonito ver la vida también desde ese punto de vista. Oye, Jaime, mira, escúchame. Voy a partir con un pequeño jueguito muy sencillo. Te voy a leer tu descripción en la que hay en Wikipedia, ¿ya? Sí, yo no tengo idea quién escribió esa weá. Entonces tú me vas a decir si realmente coincide o... Porque caché que esto a veces lo escribe cualquier persona. Sí, pero confío en los wikipedistas expertos que... Mira, dice José Jaime Parada. Santiago 2 de noviembre de 1977. Estás a puerta de los 44 años, ¿cierto? Estoy a puerta de los 44 años y con el peso de que mis padres me hayan puesto José antes de Jaime. De veras, José Jaime. que no rima de ninguna forma, pero bueno. José Jaime, pero suena cuico, José Jaime. No, nada, cero cuico. Soy hijo de un centroamericano, creo que más viene por... también suena centroamericano. José Jaime. así me decía mi papá cuando se enojaba. José Jaime. Mi papá me decía, jode Jaime. Jo Jaime. No te arranques por la ventana. No te arranques. Dice, es un licenciado en historia, escritor, activista en derechos LGBT y político chileno. Ha ejercido como concejal por la comuna de Providencia desde el año 2012, siendo reelecto en 2016. Anteriormente fue vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Eso es lo que dice, nada más que eso. Esa es la presentación, obviamente dice mucho más. La presentación. No sé quién la actualiza, además. Sí, está bien. Soy más que eso, pero está bien. Soy más que una Wikipedia. Uno, en realidad, en la vida, uno es más que Wikipedia. Eso hay que decirlo. ¿Y tu Wikipedia está buena o no? ¿Está aceptada? La mía, sí, es que ¿sabes qué? Yo la corregí. ¿En serio? Yo un día me metí y la corregí. Porque decía unas cosas que no me gustaban mucho, esta cuestión, ¿quién la escribió? Ya, la voy a actualizar y la actualicé. Ahora no la he actualizado hace mucho tiempo, ¿cachai? Que uno la puede ir actualizando. Sí, pero no, jamás me he metido en eso, no sé quién la escribió, no sé quién la actualiza. Y tú, ¿cachai? Que cualquier persona lo puede hacer. Obvio. O sea, uno podía escribir barbaridades de otra persona. No, sí, pero hay credenciales de validación. Hay criterio y hay ética y hay... No, pero más que eso, Wikipedia tiene como sistemas de chequeo y contrachequeo de las cosas. Claro, es verdad.
Hay que incorporar fuentes, ¿cachai? Mira, primera pregunta, ¿eres chileno panameño o panameño chileno? Mira, yo soy hijo de un panameño de 84 años. Mi papá llegó hace mucho tiempo a Chile. Mi papá llegó el año 56 a Chile, en barco. Bueno. Qué maravilloso. Entonces, sí, de hecho mi papá perdió su nacionalidad panameña. Mi papá se nacionalizó chileno el año que yo nací. Pero cuando tú te nacionalizas de un país, ¿pierdes el anterior? En el caso, por lo menos en el caso de cuando mi papá lo hizo en Panamá, lo hizo bajo ese régimen. No sé si eso es siempre así. Claro, yo sabía que uno quedaba como una doble nacionalidad. No, mi papá perdió la nacionalidad panameña. Yo creo que tiene que ver como con tratados internacionales y con leyes internas de los países. Y no sé si esos además son los que se utilizan actualmente, ¿no? Pero en el caso de mi papá la perdió. Yo tiendo a pensar que mi papá la perdió feliz porque... ¿Sí? Sí, mi papá es un panameño demasiado conservador para ser panameño. Yo creo que mi papá nació en el país preciso, perdón, se radicó en el país preciso, ¿no? Qué maravilloso. País frío, como conservador, y mi papá es lo menos sandunguero que puede haber. Sí, tú caché que a Chabela Vargas cuando le preguntan, le dicen, ¿por qué dice que usted es mexicana si usted nació en Costa Rica? Le dicen a Chabela Vargas. Y Chabela Vargas dice, porque los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Maravilloso. Me encanta. Oye, yo tengo una historia con Panamá. Te la voy a contar, una pequeña anécdota. Cuando yo era chico, ya tenía unos 12 años, 13 años, un poquito, tal vez entre los 10 y 12, mi papá se fue a divagar por Latinoamérica y llegó a Panamá. Entonces nos mandaba cartas desde Panamá. Mira. Y en mi casa llegó una vez una especie de pendón, una cosa así, con el canal de Panamá, de regalo, ¿cachai? Y con cartas, con todo, y venía esta cosa. Y esa cosa quedó colgada en la casa durante mucho tiempo, y yo siempre lo miraba. Que era ¿Era una postal? No era una postal, era como una especie de... Pequeño de pergamino. Esos que se colgaban, esos largos. Ya. ¿Okay? Del canal de Panamá. Y decía canal de Panamá, una cosa así. Y yo siempre de chico lo vi, po. Entonces cuando yo una vez venía de Europa viajando y hicimos escala en Panamá y tuvo un problema el avión y el avión quedó pegado, ¿cachai? Entonces nos dicen, ¿sabes qué? No, vamos a continuar el vuelo, pero en la noche. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo le dije, estamos en Panamá. Le dije, ya, quiero ir a ver el canal. Quería ver esa cosa. ¿Y lo fuiste a ver? Fui. Que es bien impresionante. Yo también hice ese ejercicio. O sea, en verdad, uno como que obligadamente cuando está en Panamá tiene que ver el canal, y esta cosa de la esclusa es muy impresionante. No, impresionante. Llegué al mismo lugar ese donde están... y bueno, y era como toda la historia de mi viejo, porque mi papá había estado ahí, entonces... fue un tema bien especial. Mi papá ni siquiera es de Ciudad de Panamá. Mi papá era de una ciudad que se llama David, que queda en una provincia que se llama Chiriquí, que es una provincia que está confronteriza, si no me equivoco, con Costa Rica. Entonces mi papá es de un pueblo en una provincia que además de un barrio, en un pueblo, y el barrio de mi papá se llamaba El Peligro, imagínate. Entonces mi papá... El barrio... ¡Qué bueno! El barrio se llama El Peligro. Entonces, imagínate lo poco glamoroso, weón, de esta paternidad extranjera de mi parte. Y por eso además soy tan fan y tan interesado en los temas de migración, porque soy hijo de un migrante, y soy hijo de un migrante que no vino de ningún lugar glamoroso, sino que vino a estudiar a la Universidad de Chile el año 56, Juan, que se sacó la cresta, fue el mejor alumno de la Escuela de Medicina Veterinaria, y después se dedicó a formar médicos veterinarios como profesor de la Universidad de Chile. Mi papá literalmente formó a miles de médicos veterinarios en Chile, todos lo conocen. Entonces, cuando te ponen en cuestión, por ejemplo, este tema de la migración, ¿no? ¿Cuál es el aporte de los migrantes? Bueno, yo te puedo decir que mi padre formó a miles de médicos veterinarios en Chile. Si eso no es un aporte, no sé qué es, ¿cachai? O sea, eso es más que un aporte. Eso, o sea, uno de los temas bien interesantes que tiene que ver con la vida de las personas, la formación, que a mí me parece muy impactante lo que produce en el otro, cuando tú eres capaz de formar a una persona o de guiar, y de alguna manera eso va más allá de la nacionalidad de tu viejo, es un tema de vocación.
Sí, y también cómo te pueden arruinar, ¿ah? Porque ahora... Un mal profesor te puede mandar a la chucha. Sí, es verdad. Déjame contarte una historia. O sea, está medido en distintos países, y voy a hablar del tema LGBT, yo he sido activista de esa causa, ¿no? Está medido que los procesos de discriminación más complejos intraescuela no son entre pares, no son entre estudiantes. Son desde esta jerarquía maestro-estudiante, ¿cachai? Ese dato no lo tenía para nada. Son los profesores y las profesoras, estos profesores y profesoras inconscientes y desactualizados, no todos, por supuesto. Hay otros que son grandes agentes de cambio, ¿no? Pero suelen ser profesores y profesoras los que producen los mayores, la mayor cantidad de casos de discriminación al interior de las escuelas. Y por eso también un profesor te puede arruinar la vida o te puede favorecer para que te transformes en un buen profesional, en una persona íntegra. Oye, pero Jaime, pero en el caso de discriminación, de lo que estamos hablando ahora, sabemos que, sobre todo ahora, yo lo veo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 17 años y yo entiendo y logro conversar con él de estos temas, y yo entiendo que estos cabros más jóvenes tienen una mirada bien distinta, tienen una apertura mucho más amplia, ¿me entendí? Entonces, el otro día mi hijo llegó con las uñas pintadas rosa entera, y me dijo, una compañera me las pintó. Bacán, pero no, sin hacer ningún cuestionamiento al respecto, sin pensar, ¿por qué? No, una compañera, ya, bacán. Y no hubo más conversación que eso, ¿me entendí? Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿a qué voy? Yo me acuerdo que cuando yo era pendejo, joven, igual había una suerte, no sé si de discriminación, pero sí había una weá demasiado infantil de molestar al tipo que era un poco manerado, ¿me entendí? Había una cosa un poco más infantil, yo diría, en la forma de molestar. Pero mi pregunta es la siguiente. Te voy a contradecir al tiro la pregunta. Sí, un profesor no lo hace desde ese lugar, lo hace desde un lugar que tal vez mucho más serio y también a veces mucho más profundo, diciendo como, profesor, ¿me entendí? Y tal vez ahí puede haber la diferencia. Es que déjame decirte algo, porque quiero cuestionar el término infantil, porque en verdad es una manera que los niños tienen muy adulta de discriminar, ¿sabes? Porque al final todo este sistema de prejuicio, todo este sistema de preconcepto no es inherente a la infancia y por lo tanto esto no es infantil. Ese sistema de prejuicio y el sistema de preconcepto es transferido, ¿sabes? Y es transferido, claro. Y es transferido desde el mundo adulto. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño o un adolescente? Lo que hace es reproducir el tipo de cosas que escucha o en su casa o de aquellas personas que tienen un rol formador en ellos o en ellas, los profesores, ¿sabes? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que hay una fractura gigantesca entre la generación, por ejemplo, de tu hijo y una generación adulta que todavía no es capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, entre pares, por ejemplo, un niño o un chico le puede pintar las uñas rosadas a otro chico, pero vamos a ver lo que piensa, no sé si el profesor o la profesora, vamos a ver lo que piensan generaciones mayores respecto de esas uñas rosadas de tu hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, eso siempre es un proceso de transferencia desde el adulto hacia el niño, hacia al adolescente. Y por eso es que es tan importante que trabajemos en las escuelas, y ahora voy a hablar como activista y como alguien que le ha tocado incluso formar a profesores. Yo he capacitado profesores en temas de diversidad y discriminación para que ellos no sean esta agencia de transferencia de valores o de sistemas de pensamiento anquilosados, estancados en el tiempo que tanto daño hacen. Entonces, esto no es un problema de infantilismo, esto es un problema de adultismo transferido a los niños, ¿cachai? Por eso quería hacer esa digresión. No, está bien. A lo que yo quería ir, no estoy seguro, pero tengo la impresión que encuentro muy grave cuando un profe o alguien de manera muy seria transmite una información a un cabro. Es como que hubiera dos cabros jóvenes de 17 años besándose y es como que un profe es capaz de decirle, ¿qué están haciendo? Eso no está bien, bueno. Eso está malo, papá. Y de alguna meter una información demasiado violenta. Pato, esa violencia puede llegar a niveles brutales. Claro. Aquí hay casos de eso, pero te voy a dar un caso muy señero, muy bullado, que fue en Colombia hace unos 4 años, que es el caso de Sergio Urrego, ¿no? Donde un profesor en un colegio
encontró que Sergio se mandaba mensajes de amor, de pololeo con otro chico. Le quitaron el teléfono, llamaron a los padres de cada uno, le expulsaron o suspendieron a ambos, no me acuerdo, y ese caso terminó con Sergio Urrego, que es un caso emblemático en Colombia, tirándose, y lo digo con mucha tristeza y con mucho impacto también, tirándose desde el último piso de un centro comercial. ¿Cachai? Y eso terminó con los profesores, con la directora y con el colegio condenados por el Estado colombiano. ¿Cachai? Entonces, es tan grave lo que puede hacer ese mundo adulto desconectado de este sistema de valores y principios que estamos viviendo, que vale la pena que los adultos que nos están escuchando se pongan a pensar en qué le están enseñando a sus hijos, en qué están enseñando ellos, en el caso de que lo sean, como educadores o educadoras, ¿cachai? Porque finalmente este es un principio adultista de valores estancados. Y solamente déjame hacer una pequeña otra digresión, ¿no? Yo siento que estamos, siempre lo defino así, como que estamos como un elástico que se está estirando, donde en cada extremo hay un sistema de valores, ¿no? Por un lado, el sistema de valores de los derechos humanos, que es el que sostenemos mucho y que incluyen este tipo de temas, y por otro lado, este sistema de valores de las verdades reveladas, de este mundo conservador. Y eso está en tensión, ¿cachai? Lo que nosotros, los activistas, tratamos de hacer, y lo que la cultura está haciendo también, es que yo creo que el elástico se va a cortar para nuestro lado, ¿cachai? Pero está en tensión. Y esa tensión es la que nos pone a nosotros en situación de hacer fuerza hacia el lado que nosotros queremos que se corta este elástico, porque finalmente hay más de un sistema de valores conviviendo. Y entonces tenemos que hacer incidencia para que ese sistema de valores se imponga, y no porque simplemente sea un capricho de los activistas o de la cultura, sino que porque el sentido de la historia, porque el sentido de los valores, porque la posición del ser humano ha avanzado hacia un lugar distinto, y queremos que eso finalmente llegue a ser lo que impere en la cultura, ¿cachai? Y es una lucha. Obvio, desde los años 60 hasta ahora hemos tenido ya un cambio radical, yo diría como en los últimos 50 años, que ha sido un cambio bastante fuerte, yo diría. Pero, ¿cuántos años más tú crees que tienen que pasar, o cuántas décadas más tienen que pasar como para tener, o para que ese elástico realmente se rompa, sí, y no golpea a nadie, sino que de alguna manera... Esa es una muy buena pregunta, Pato, porque finalmente voy a robar una idea que usa la Rafaela Di Girolamo, con quien yo hice este libro que se llama Salir del Closet. La Rafa siempre muy inteligentemente dice, esta no es la lucha de una generación, ¿sabes? Claro. Y te voy a dar un solo ejemplo. O sea, Estados Unidos tuvo un presidente afrodescendiente. A mí me gusta mucho homologar el tema de la activismo y la causa LGBT con el tema de los derechos civiles norteamericanos, ¿no? de la población afrodescendiente. Tuvieron un presidente afrodescendiente y sin embargo tuvieron también, ahora, a la vuelta de la esquina, un George Floyd que fue asfixiado con un policía cuya rodilla le estaba apretando sus vías respiratorias, su cabeza, ¿cachai? Entonces uno podría decir, mira, o sea, se terminó la esclavitud en el siglo XIX, a mediados del siglo XX comenzó o agarró mucha fuerza el tema de los derechos civiles, ¿no es cierto? Hubo derecho a voto para la población afrodescendiente, llegaron a tener un presidente negro, y sin embargo la discriminación hacia la población negra en Estados Unidos sigue siendo tal. Claro. Entonces, y en el caso de nosotros, las personas LGBTIQ+, yo creo que cada generación tiene una lucha, ¿no? Yo creo que o un rol, voy a llamarlo así. El rol de nuestra generación es la visibilidad. O sea, el que nunca más alguien quiera que seamos invisibles en nuestras identidades de género y en nuestras orientaciones sexuales. Porque el estigma sobre la población LGBT se fundaba sobre la invisibilidad. Entonces, la lucha de nuestra generación será la visibilidad y también, ojalá, ciertas leyes. Pero también sabemos que esta lucha no se va a agotar ahora. No va a tener una limitante en esta generación, sino que va a ser la próxima, la siguiente y la siguiente, hasta que esta cosa agarre un curso de naturalidad, ¿no? Y por lo tanto, esto no se resuelve ahora, faltan generaciones, pero creo que sí hemos avanzado mucho, y desde esa perspectiva yo soy un tipo muy optimista. Maravilloso. Oye, a propósito de lo que contaste del caso de Floyd en Estados Unidos, apareció una película que me llamó mucho la atención,
que se llama Dos distantes extraños, que está en Netflix, la puedes ver, un corto de 30 minutos, y trata de un bucle continuo de violento, como que el tipo despierta y vuelve a encontrarse con el mismo policía, despierta y vuelve a encontrarse con el mismo policía. Interesante. Sí, es muy interesante. ¿Por qué voy con esto? Maravilloso que la veas, porque es muy interesante. Porque de alguna manera uno siente que también con estos temas, con el tema de la violencia, ¿me entendí? Y con el tema también de la discriminación, hemos estado viviendo en un bucle continuo durante mucho tiempo. Exactamente, es cierto. Entonces, es como el día de la marmota. Claro, y no logramos salir de esto, ¿me entendés? Yo creo que sí vamos saliendo, pero salimos mucho más lento de lo que requiere una generación, ¿sabes? O sea, nadie podría decir que el mundo hoy es el mismo del siglo XIX, ¿no? Donde había leyes esclavistas, donde estaba... No, y te voy a decir más, el mundo de la primera mitad del siglo XX, ¿sabes? Nadie podría decir que es el mismo mundo. Nadie podría decir, por ejemplo, que el rol de la mujer en el siglo XXI hoy es el mismo que tenía antes de 1950, por ejemplo. El problema es que todo pasa muy lento, ¿sabes? Que las transformaciones culturales son muy lentas. Y en eso hay que darle empujoncito a la cultura. Y esto tiene que ver con lo que yo decía de la visibilidad de antes. Y hay que ocupar los espacios, ¿cachai? Y por eso mismo yo te agradezco mucho esta entrevista y te agradezco mucho también la entrevista en el programa en Día X, porque finalmente yo soy de los que creen que hay que copar los espacios, ¿cachai? Y hay que copar los espacios políticos, hay que copar los espacios culturales, hay que copar los espacios científicos, ¿cachai? Hay que copar cuánto espacio social y cultural sea parte de nuestro ecosistema social, digo, porque finalmente esto es por reproducción, ¿cachai? Y también por empatía. Mientras yo más escucho a alguien hablar de algo que me incomoda, tal vez, más lo entiendo. Y yo creo que la cultura ha cambiado, particularmente en el tema LGBTI, por los espacios de visibilidad. Yo siempre digo que una aparición en televisión de nuestra causa, de nuestras luchas, vale oro, ¿cachai? Y vale oro incluso porque hemos sido capaces de cambiar ese sistema desde adentro. Antes la televisión era un sistema de reproducción de estigma, ¿cachai? Claro. Y hoy día la televisión y los medios de comunicación suelen ser un aliado. Y te estoy hablando de la vuelta de la esquina, ¿cachai? Una vez, Pato, un amigo mío me manda un mensaje y me dice, oye, ¿tenés este canal REC TV del 13? Y yo le digo, no lo tengo. Bueno, es que si lo vierais, te podrías morir de lo que está diciendo Coco Legrand en martes 13 de 1980 y algo. Tiraba un chiste que decía más ordinario que mapuche con sida. Ese era el chiste de Coco Legrand en martes 13 de los años 80. ¿Sabes? Entonces, los avances culturales y sociales nos hacen pensar que eso sería impensado hoy día. Claro. Y que el castigo igualmente social y cultural de eso sería lo suficientemente fuerte como para que ese huevón tuviese arruinada su carrera, ¿cachai? Claro. Y eso ha sido un poco a punta de garrote y un poco a punta de zanahoria, ¿no? La zanahoria hemos ido mostrando y hemos ido visibilizándonos y conectándonos a través de un mecanismo de empatía, pero también hemos estado con la pistola ahí cargada para decir, loco, sí, vaya a seguir diciendo esos chistecitos, bueno, porque te vamos a demoler en las redes sociales, te vamos a demoler en tribunales, te vamos a demoler en todos lados. Yo creo que estas luchas tienen un poco ambas cosas, aunque suena un poquito duro decirlo. Yo he sido parte de ese sistema de demolición a veces. Perfecto. No lo digo con orgullo, lo digo porque te voy a dar espacio para que me demuelas a mí también, porque quiero contarte algo. Oye, estamos conversando con Jaime Parada acá en Qué Bueno Verse, porque la vida nada mejor que verse. Vamos a una canción y continuamos en breve. Esto me lo diste tú, ¿ah? Sí, con mucho cariño, la trova Santa Diáspora, y seguimos conversando en breve junto a Jaime Parada acá en Qué Bueno Verse. ¡Vamos! Con el sur como norte llegaron los forasteros. No había timbre, solo cerrojo, pues de visita no viene el moro. Mientras usted agiliza la visa, no importa el hambre ni los trayectos. Apura el paso nomás, compadre, y atrás al gringo que viene en medio.
Llegó la diáspora en Trova Santa. No grita, canta y se quita el velo. Con el sur como norte llegaron los foroperos. Los dos caminos fueron surcados. Hoy su reto contra un imperio. No es que incomode venga con plata. Otros más pardos y hasta usureros. Llegaron antes sin tanto atao. Pero es que hay límites, no es chiquero. Llegó la diáspora en Trova Santa. No grita, canta y se quita el velo. Con el sur como norte Se refugiaron llaneros, mezclados todos a rejuntar. hasta bailaron folclor chileno. Querido hermano, reconocemos Al nuevo líder de su gobierno, pero no crea que ha sido en vano. a él lo acepto y a usted veremos. Llegó la diáspora en Trova Santa. No grita, canta y se quita el velo. Con el sur como norte, Trajeron la arepa al fuego. vencido junto al haitiano. También peruanos y hasta el parcero. Traiga papeles de los que aguanten. Por eso exilio se ocupa el resto. No se equivoque que el sur no es norte. Solo nos gusta y nos parecemos. Llegó la diáspora en Trova Santa. No grita, canta y se quita el velo. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Los dolores de cabeza son muy molestos, alteran tu día, tu tranquilidad y ánimo. Combate los dolores de cabeza con Migraplex, medicamento que ayuda a tratar migrañas, cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural. Migraplex, en comprimidos de absorción sublingual, te ayuda a combatir dolores de cabeza para que puedas recuperar la tranquilidad de tus días. Alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de Migraplex. Encuéntralo en Farmacias NOP, Farmacias Salcobrán y Red Pharma. Ya estamos de vuelta acá en Qué Bueno Verse, junto a Jaime Parada. Ahí se está acomodando el Jaime al tiro, ¿viste? Muy bien. Oye, Está concentrado. Sí. Me voy a ir. Vean, ahora estoy dispuesto a recibir todos los palos que tú quieras. En serio. Dale. Sí. Yo hice. No puedo dejar de mencionarlo, porque yo en el Club de la Comedia, junto a un compañero, Juan Pablo Flores, hicimos un gags que se llamaba Alex y Coto. El Cotito, sí. Cotito, y que antes se llamó El Gay Encubierto en la SCA, donde trabajamos el tema gay y todo eso. En el fondo, esta historia, te voy a ser muy honesto, porque toda esta historia partió de un tema mío, que yo quería meter el tema de la homosexualidad por un tema personal. Yo te lo conté a ti, yo tenía un hermano que era gay. Entonces, y era la historia de un tipo que su amigo estaba enamorado de él, pero él no sabía que el amigo era gay, y entonces el amigo no... Era una historia así media, pero obviamente que en un tono de humor y todo eso. Me imagino que lo viste. Lo vi. Tengo una cantidad de juicios morales, weón. Por eso, Mentira, no tengo ninguno, ¿Qué te pareció? ¿Realmente me tienes que crucificar? Maldito por haber hecho esa estupidez en televisión. No, porque depende del registro, Pato. Porque uno sabe cuál es el subtexto de un gag, ¿sí? Uno sabe cuál es la intención del que está haciendo el gag.
porque el contenido del gag a lo mejor tiene más de una capa de lectura, ¿cachai? Claro. Pero claramente el contenido de ese gag no era para reírse de la homosexualidad, sino que para reírse de la homofobia. Ese era el sentido. Sí, no sé si lo lograron. No sé si lo lograron muy bien o no lo lograron muy bien. A ratos no, pero yo creo que ese era el sentido. A ratos no. Pero mira, segmentemos la cosa, ¿no? Hay un segmento de humor claramente homofóbico que además es muy poco inteligente, ¿no? Y ¿sabes qué? Bueno, estoy en un momento en mi vida donde me molesta más la poca inteligencia, la construcción del humor, que la homofobia en sí, que también, por supuesto, que me molesta. Pero, por ejemplo, te saco... ¿Se pueden decir grosería en la radio online o no? ¿Acá? ¿Sí? Sí, acá puedes hacer lo que tú quieras. Saco wea del Tony Svelte, ¿te acordáis? Que era... El personaje, sí. ¿Cómo se llama ese Mauricio Flores, el actor. Que era el comediante. Era lo más básico que uno podría encontrar en términos de humor, haciendo esta mofa de cómo vendría a ser un entrenador físico gay, ¿cachai? Sin ningún contenido, con un soporte muy ochentero en términos de la estructura discursiva, ¿cachai? Como el forro, pues, weón. Pero eso ¿no crees tú también que eso responde también a una mirada que obviamente que ya está obsoleta, una mirada vieja, una mirada, porque por ejemplo, ese ejemplo es parecido al Soapisa, ese que hacía en el Festival de Viña, ¿te acordás? Ya, sí, pero este Tony Svelte era que hace 10 años, ¿sabes? ¿O menos? No, yo creo que mucho más. No, te estoy hablando de Tony Svelte, ¿qué niño bueno de qué? Más o menos, ¿qué edad estamos hablando? De esta basura de Morandé con compañía. Era Morandé con compañía. Sí, Morandé con compañía, sí, 10 años fácil. ¿10 años? Sí, puede ya, ser. pero 10 años, weón, en el gran tiempo histórico no es nada, weón, ¿cachai? Claro. No es nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la cultura tendió a ajustarse, ¿cachai? Y al tender a ajustarse, admite otras formas de humor que incluso hablen del tema homosexual como lo hicieron ustedes, ¿cachai? Pero desde una mirada no estigmatizante, sino que de una mirada, no sé si existe el término paródica, ¿cachai? De esta cosa del quién es gay, quién no es gay y cómo se expresa eso. Entonces, más allá si era muy divertido o no era muy divertido, no tengo juicio sobre eso. Creo que estaba dentro del registro de lo aceptable hoy día, ¿cachai? Entonces, hay una cosa, por ejemplo, que a nosotros, a los activistas, siempre nos reprochan gente que no es muy consciente. Dicen que a ustedes no les gusta nada y ustedes creen que todo es un ataque, ¿cachai? Y yo no soy de los que crea que todo es un ataque, pero sí soy de los que cree que dentro de este sistema de transformación cultural donde yo soy un pequeño engranaje y muchos somos pequeños engranajes que movemos una maquinita, nosotros tenemos que estar muy atentos a que ciertos códigos culturales se vayan cumpliendo. Claro. Y esos códigos culturales se van cumpliendo, como dije de nuevo, por la zanahoria y el garrote. Y de repente el garrote era denunciar y decir, ¿sabes qué, weón? Ese chiste que acaba de hacer este tipo es completamente homofóbico. Y que responda el canal, y que responda el humorista, y que respondan los auspiciadores, que responda todo el mundo. ¿Sí? Claro. Entonces no es que seamos unos tipos súper graves, que estamos viendo homofobia y discriminación en todos lados, sino que somos una agencia o agentes de transformación cultural, muchas veces e incómodamente por la vía de la denuncia, Pato. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, nunca hicimos una lectura del código. Me salvé. De un supuesto código. Me salvé de este linchamiento. Sí, pero otros no se salvaron, Pato. Oye. Hay mucha avería en el camino. Oye, Jaime, ¿en qué momento? Te voy a hacer una pregunta, ya desde la curiosidad. Yo conozco amigos que son gays, tengo muchos amigos muy cercanos, aparte de la historia de mi hermano, pero tengo amigos de la familia y todo eso. Obviamente que hay distintos matices. Mi pregunta es desde la ingenuidad. ¿Por qué no eres un gay piola? Sí, que está encerrado en su casa, con su pareja, feliz viviendo el mundo. ¿Por qué eres un gay activista? ¿Por qué te interesa estar en la cresta de la ola? Porque eso también me imagino que tiene sus riesgos, ¿cachai? O sea, la exposición, ¿me entendí? Está bueno eso, está bueno. Por ejemplo, tu pareja no te ha dicho, weón, quémonos piola, seamos aquí.
Tomemos un tecito, no salgamos a huellar a nadie. Bueno. Pero mira, hay una cosa interesante dentro de eso. ¿Qué significa ser un gay piola? No sé, te lo pregunto. Sí, no, está bueno eso, está bueno. Por lo siguiente. Porque mucho de lo que se ha esperado de nosotros género. Y te voy a dar un ejemplo. Mucha gente decía, no, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad. Total, no tengo ningún problema con lo que la gente haga en su cama. Entonces, lo que se hacía era situar el asunto de la homosexualidad como un problema de cama y por lo tanto un problema sexual. Claro. Y además usando la palabra problema, ¿no? En lugar de decir que esto es una parte de tu identidad como ser humano y por lo tanto de tu posición como ser humano en un mundo. ¿Sí? Y ese estar como un ser humano en el mundo involucra, por ejemplo, que tú puedas y debas ocupar los espacios públicos para mostrar lo que eres, ¿sí? Para mostrar lo que eres, con el derecho a mostrar lo que eres. Entonces sacar esta cosa que se había instalado de que la homosexualidad era un problema de cama para transformarla en un asunto de la posición y la identidad de una persona en el mundo. Y entonces, yendo a tu pregunta, yo jamás voy a renunciar a la posibilidad que tengo de ocupar el espacio público, en este caso el espacio radioeléctrico, para llevar mi orientación sexual como algo a ser validado y a ser reivindicado, porque estamos en un proceso de transición y en un proceso de cambio, ¿cachai? En lo personal, yo decidí ser activista, además, porque entendí que habían ciertas cosas que yo decía con las que otros se conectaban. Hay personas que no se conectan, pero que ciertas cosas que yo decía producían una conexión en otro, y cuando tú ves lo que eso produce, Pato, te dan más ganas de ser activista. Cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, una persona leyó un libro tuyo y te manda un mensaje que dice, salí del closet por tu libro, o bien, como me dijo una persona una vez, dijo, bueno, tengo 50 años y me atreví a entender que era homosexual simplemente porque leía tus tweets. Cuando te pasa eso, tú sientes que estás aportándole algo a otro. Ahora, de este porte, ¿cachai? Porque somos y muchos nos estamos conectando con muchos públicos distintos. Soy simplemente un engranaje, pero no estoy dispuesto a renunciar a ser ese engranaje. Renunciar a ser ese engranaje. Me interesa cambiar este mundo. Y ese proceso también tuvo un viaje interior en ti. Sí, viene un psicoanálisis. Sí, de decir, ya. Mira, ya, primero reconocerte a ti mismo, ¿me entendí? Y luego me imagino decir, quiero también aportarle a los demás, o quiero hacer algo, o no quiero quedarme callado, ¿me entendí? No quiero quedarme yo solo con esto. Viene de lugares bien profundos en mi caso, Pato. Y en general yo creo que las personas que un poco trabajamos por otros, y no solamente desde el mundo LGBT, ¿no? Aquellas personas que son activistas de migración, que son activistas por temas de género, etcétera, también vienen de procesos personales, y esos procesos personales muchas veces disparan una cierta presencia en el mundo que tiene ganas de colectivizar ciertas cuestiones, ¿cachai? Y eso tiene un elemento vocacional, pero también tiene elementos como de conciencia de lo que uno es y respecto a la conciencia de lo que uno puede aportar, ¿cachai? Yo, por ejemplo, te reconozco que soy una persona que tiene privilegios, y de la conciencia de mis privilegios viene la necesidad de ayudar a otros que tienen menos privilegios a, en este caso, ocupar el mundo, salir al mundo desde la posición que tienen, sin ser juzgados, sin ser discriminados, ¿cachai? Y yo creo que tiene mucho que ver de conciencia. Y por otro lado, en lo personal, yo decidí, Pato, tener más experiencias que cosas. Eso es como una línea de vida, un leitmotiv, ¿cachai? Y entonces parte de las experiencias que quiero construir y acumular en mi caso personal tienen que ver con seguir siendo parte de un movimiento grande donde la transformación se está produciendo. Y eso es lo más bacán de todo, Pato, que uno ve transformaciones, uno ve cambios en la política, ve cambios en la televisión, ve cambios en la manera en que distintas estructuras sociales se van adaptando al nuevo mundo, ¿cachai? Y eso se ve, es visible, y eso produce una alegría muy grande, ¿no? Oye, Jaime, y en tu rol político, porque igual estaba leyendo por ahí, es muy raro
que esa presentación que se hizo, imagínate, estamos año 2021 y en un momento leí por ahí que dice la presentación que eres como el primer político reconocido, digamos oficialmente así como reconocido gay y que tiene un cargo político en Chile, ¿me entendí? Me imagino que desde la política también es importante lo que se puede aportar o lo que puede cambiar algo, ¿no? Sí, sí. Concejal en Providencia. Sí. ¿Cómo es tu relación con los otros concejales? ¿Cómo era la dinámica? Mira, más interesante que eso, porque al final eso está muy dentro del ámbito de lo local, ¿no es cierto? Te lo voy a responder de una estructura un poquito superior, en el sentido de que es muy importante que las personas LGBTIQ+ vayamos ocupando los espacios de toma de decisiones, o lo que otros llamarían los espacios de poder, ¿cachai? Porque siempre digo que nadie mejor que nosotros, nadie como nosotros va a llevar nuestra agenda, bueno, de la manera en que la llevaríamos nosotros. Entonces uno puede tener 1000 aliados en el Congreso, ¿cierto? Uno puede tener diputados y diputadas súper progresistas que apoyen tus causas, pero cuando uno vive la causa, Pato, o cuando uno es la causa, porque me refiero a cuando hablamos de personas LGBTIQ, uno le pone un poquito más de pino, uno le pone un poquito más de esfuerzo, ¿cachai? Entonces, respondiendo a la pregunta, es importante que ocupemos espacios de poder, todos los espacios de poder, todos los espacios de toma de decisiones, por un elemento de transformación cultural. Ya el solo hecho de ser visiblemente homosexual en un espacio de toma de decisiones produce una cosa en otro, pero también desde un elemento práctico, ¿no? Somos nosotros los llamados a mejorar nuestras propias leyes o a crear nuestras propias leyes, porque por muy buenos aliados y aliadas que tengamos en distintos espacios de toma de decisiones, no van a ponerle la energía que uno le pondría. Y por eso decidí hacerlo. En mi caso en particular, yo decidí ir a una elección no porque pensaba que iba a ganar esa elección, gané 2 elecciones, que era una cosa bien paradójica, ¿no? Sino porque alguien me dijo, mira, una elección municipal en Providencia es una gran caja de resonancia para tu causa. Y yo dije, bueno, vamos a una elección por ser una gran caja de resonancia para mi causa, y inesperadamente gané, ¿cachai? Claro. Y ahí me di cuenta que uno sí, desde lo local, desde lo nacional, dependiendo de cuál sea tu posición política, puede generar transformaciones por la vía de lo simbólico, de los discursos, de los pronunciamientos que hagas, de la visibilidad que tengas, pero también de la reforma de ciertos cuerpos normativos o bien derechamente de la proposición de cuestiones legales o normativas que vayan en directo beneficio, no solamente de las personas LGBTIQ+, sino que de la convivencia entre personas. Oye, y con respecto... Bueno, todos sabemos que en este momento se está como siempre partiendo este proceso de redactar una nueva constitución, ¿cierto? Este es un proceso súper importante para el país. Yo no sé si los temas que tienen que ver con estas demandas son parte de una nueva agenda, son parte de esta agenda, están ya integrados a una buena la pregunta. nueva constitución. Es una muy ¿Estás buena al tanto pregunta de esto? Sí, mira, primero, la Cámara de Diputados tiene 155 representantes, la Asamblea tiene 155 representantes. En la Cámara de Diputados no hay ni una persona LGBTIQ, ni una. Cámara de Diputados y diputadas se llama ahora. En la Asamblea hay por lo menos... No lo sabemos. Bueno, es una muy buena aclaración. En la Asamblea hay por lo menos 8 o 9 declaradamente LGBTIQ. Una estructura conservadora, una estructura progresista, ¿cachai? Y por lo tanto, tenemos la confianza de que estos temas sí van a estar presentes. Y la pregunta es, ¿en qué medidas tienen que estar presentes? Y yo creo que hay varias. Por ejemplo, hay ciertas consagraciones de familias conceptuales que la Constitución hace y que es la actual, ¿no? Y que están claramente destinadas a reproducir este sistema, como siempre digo yo, de la familia del pesebre, ¿no? Papá, mamá, hijo y perritos. Y gatos. Y gatos. Y lo que nosotros queremos es una consagración del concepto de familia más amplia. Pero también se pueden hacer otras cosas, Pato. Yo creo que aquí se puede redactar una Constitución como la mexicana, que en sus 2 primeros artículos tiene la consagración del principio de no discriminación, ¿sabes? Y el principio de no discriminación debiese permear
todas las decisiones y por lo tanto todas las consagraciones o las redacciones del articulado de la Constitución para que de eso emanen leyes que desde el principio nazcan sin elementos de discriminación. ¿Cachai? Eso quiere decir que la Constitución tiene un rol tan relevante en la emanación de las futuras leyes que es importante cuidar que en ese texto de Constitución estén consagradas cuestiones como esa, como el derecho a la no discriminación. Y no me refiero solamente al derecho a la no discriminación para las personas LGBTIQ, me refiero también al derecho a la no discriminación para los pueblos originarios si vamos a hacer un Estado plurinacional. Me refiero al derecho a la no discriminación de las personas migrantes que, por lo menos en este gobierno, han sido completamente discriminadas, ¿no? Subidos arriba de aviones con unos trajes blancos, estigmatizando, juntando a gente que estaba buscada por la justicia con otros que simplemente habían entrado por un paso ilegal, ¿cachai? Criminalizando la migración. Y por eso quise poner esa canción de Trova Santa, ¿no? Que se llama La Diáspora. Porque son causas que se entremezclan, son causas que son parte de una agenda de derechos humanos y yo creo que la vida hay que pensarla de esta manera imbricada, de esta manera que los sociólogos llaman interseccionalmente. Eso quiere decir, pensando que, por ejemplo, no es lo mismo ser un migrante que ser un migrante homosexual. No es lo mismo ser una persona de una población originaria que ser una persona de un pueblo originario que vive con discapacidad. Entonces hay que pensar de una manera más compleja el cómo nos relacionamos con el otro, con sus diferencias y cómo esas diferencias interactúan como un gran sistema de exclusión complejo que va dejando a algunos en el camino y a otros nos permite seguir o les permite seguir, ¿cachai? Entonces creo que hay que complejizar la búsqueda respecto de lo que necesitamos en esa Constitución para que responda al tipo de sociedad que queremos construir. Me parece muy bien. Quiero contarle a la gente acá en Qué Bueno Verse, Radio Z, que estamos conversando con Jaime Parada. Vamos a una última canción. Oye, tenemos que pensar que tenemos que caminar como en 100 pies. Somos muchos los que tenemos que caminar juntos y por eso vamos a escuchar a Nano Stern, Carnavalito del 100 pies. Arribita, para bailarlo un rato. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Pita de charol, hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco espín. Carnavalín 100 pies, mueve las patitas siempre de 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Es ponchito de algodón, hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo han prestado el bigón. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas de a 10, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas de a 10, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito va el 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor
Twitter. Estamos junto a Jaime Parada, y obviamente acompañados siempre por PF Alimentos. Y ahí dice PF Alimentos, invierno, ¿cierto? Frío, techito, la lluvia, maravilloso, disfrutar un asado familiar, no más de 5, cuidarse, completar lo que tú quieras, disfrútalo con PF Alimentos y juntos cuidemos. Y también está con nosotros Acer Switch. El Acer Switch es un notebook ultra liviano que puedes usarlo donde quieras que vayas sin necesidad de estar conectado a cables que te limiten, gracias a su batería de larga duración, 14 horas. Es tan liviano y portátil. Acer también está con nosotros. Y por supuesto que ha estado con nosotros Jaime Parada, a portas de los 44 años. Le queda muy poco. Es heavy estar en el camino a los 50, weón. No sé qué ha tenido tu yo tengo más de 50. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que pacto con quién, weón? Como me hice una cirugía plástica. Eso ya no se usa, weón. Ahora es pura inyección nomás, dura 8 meses. De ver, ahora es como Botox. Bueno, me decía. Tengo 53 años, pues, weón. ¿Estás bien, pues, weón? ¿Te ves bien? ¿Estás bien? Pasa el dato del piropo. ¿Me estás tirando un piropo? Ya, y si así fuera, ¿qué, weón? No, maravilloso. Así sería, maravilloso. La vida, es la vida. Entonces, uno puede estar un poco homosexual también, Pato. Por supuesto, yo creo que nadie es por 100% heterosexual. No sé si eso está ni homosexual. Psicológicamente, no sé si eso está. Está. Sí, obvio. Hay estudios sobre eso. Hay un porcentaje, ¿no? El informe Kinsey, que es una cosa que ha sido un poco superada, pero que igual es interesante, donde hace una escala de una gradación respecto de cuándo homosexual o cuándo heterosexual puede ser, ¿cachai? Por ejemplo, puede ser, no sé, casi siempre heterosexual, pero tener encuentros homosexuales esporádicos. No, pero yo pensaría que había como un 5%, ¿no había como un porcentaje? ¿De población? No. No, eso no existe. No existe eso. Como que yo soy 5% homosexual. No existe eso. Es una automedición. Ya. Bueno, ya. Dejémoslo en 6. A la cadena. No, si se lo dejamos a la cadena nos vamos a la mierda. Se pierde todas las tendencias, se va todo al carajo. La estadística palollo. Sí, se va al carajo. Oye, próximo proyecto, tenía tu libro, Salir del Closet, va a salir en Brasil, ¿cierto? Ya salió. Eso es lo más entretenido que me tiene ahora, que estamos... Maravilloso. Nosotros con Rafaela Di Girolamo, una psicóloga y sexóloga muy bacán, que además es mi amiga, escribimos en el 2018 un libro que se llama Salir del Closet, todo lo que hay que saber, pensando en darle la manito a aquellas personas que estaban así como a punto, primero, pero también a aquellas familias, aquellos entornos que no saben qué hacer con esta noticia, ¿sabes? Y el libro nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, y ha sido una gran alegría porque además a la Rafa y a mí nos llegan muchos mensajes de gente que le ha pasado algo en el libro. Y entonces este libro yo lo llevé se lo presenté a una editorial en Brasil y me dijeron que sí, de una. El libro se tradujo y se llama Sair do Armário, que es Salir del Closet en portugués. Y entonces ahora estamos en plena promoción del libro. Probablemente en octubre nos vayamos con la Rafaela a hacer una pequeña gira con el libro. Estamos ahí, nos está armando algo la editorial allá. ¿Y lo viste? ¿El libro ya lo viste en papel así? Sí. Qué maravilloso verlo ahí. De hecho, nos llegó hace 2 semanas, de hecho, ya había salido, pero no lo teníamos. Y es bonito ver tu trabajo publicado en otro idioma, por supuesto. En un mercado de 220 millones de personas, en un país como el del Bolsonaro, en un país que la ultraderecha conservadora lo está arruinando, bueno, hay que sacar a Brasil de eso. Entonces nosotros estamos saliendo con prensa en un país que tiene un gobernante homofóbico, y es nuestra pequeña lucha, nuestra pequeña resistencia con Rafaela a estar en ese país homofóbico, que en verdad es un país muy diverso y muy bonito, y que lamentablemente por razones históricas tiene mierda de gobierno. Perdón, lo procaso. Claro, pero también es un país que, no sé, tú debes tener mucho más antecedentes que yo, pero tengo la impresión de que con respecto al tema de discriminación y género, puede que estén un poquito más avanzados que nosotros, ¿o no? ¿No?
No, ¿sabéis que Brasil... Mira este dato, Pato. Mira, yo pensé que Brasil tenía una cosa mucho más, una apertura mucho más... No, Brasil es el país que más mata a personas LGBTIQ en el mundo. No te puedo creer, bro. Eso es la primera. Y segundo, está tan corrompido por las iglesias evangélicas neopentecostales ultraconservadoras que la población está ahí muy tensionada por esta nueva moral que han fundado estos activistas cristianos conservadores que tienen como una de sus causas estar en contra de nosotros como personas y estar en contra de nuestros derechos, ¿cachai? Entonces es un país muy tensionado entre esta libertad que uno ve, ¿no es cierto? Que uno cree que Brasil es el carnaval de Río, y no. Brasil incluso es mucho más esta cantidad de iglesias evangélicas que tienen el segundo canal de televisión más grande en Brasil, y por lo tanto está todo el tiempo transmitiéndose este sistema de valores que ellos quieren imponer a través de la televisión, de la red de récord, ¿cachai? Y por lo tanto es un país muy tensionado también, muy tensionado. Mírenlo, hemos aprendido una nueva cosa junto a Jaime Parada. Oye, Jaime, te quiero agradecer, ya son las 1 de la tarde, agradecer que hayas estado acá en Qué Bueno Verse, qué bonito de conversar mucho más distendido, mucho más explayado. Yo te quiero agradecer, Pato. Yo te quiero agradecer a ti, te quiero agradecer también al New Boy que está ahí en el Switch, porque son pocos los espacios donde uno puede conversar con distensión, ¿cachai? Y son pocos los espacios donde uno puede conversar con distensión sobre estos temas que para mí, mi causa es mantenerlos vivos, para muchas personas también, mantenerlos vivos, especialmente en aquellos lugares donde podemos llegar a mucha gente. Así que yo te agradezco mucho la plataforma y te agradezco mucho la amistad y la buena conversación. Por supuesto, un abrazo gigante, compañero, que le vaya muy bonito en el día y en los próximos días también. Nos vemos, y esto ha sido Qué Bueno Verse, chiquillos, porque en la vida nada mejor que verse. Gracias, Pato, gracias. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Para esos días donde las reuniones